Hola amigos de Qué Chingados, estamos otra vez aquí en su podcast La Funa. Continuamos con nuestro eje temático del mes de septiembre y estamos hablando temas relacionados con la patria, ¿no? El próximo domingo se cumple otro año más conmemorativo de nuestra independencia y eso evoca muchos de sentimientos nacionales y pues lo que queremos es problematizar ese tema. El episodio pasado hablábamos sobre la consolidación del Estado-Nación mexicano y ahorita queremos hablar de un tema controversial que es cómo es que entendemos también la Constitución, la construcción de ese Estado-Nación a partir de uno de los partidos políticos que hegemonizó muchísimos años este país, ¿no? Que es el PRI. Entonces, pues vamos con ello, mis estimados. Pues, a ver, yo creo que algo importante ahora es pues, los desfiles, ¿no? Los desfiles militares que son todos los años. Y creo que ese ritual que hacen todos los presidentes, además, pues nace precisamente con el presidencialismo mexicano y la consolidación del PRI. Creo que nace con Lázaro Cárdenas, ¿no? Ya desde entonces. Sí, o sea, hay que también entender, pensar cómo se generan estas tradiciones, ¿no? Como lo estábamos platicando la vez pasada, pero también entendamos que la Revolución Mexicana fue altamente militar, ¿no? O sea, como enfrentamientos armados todo el tiempo y por muchos años quienes presidieron, ¿no? Quienes llevaron la batuta de presidencia de la República, pues eran generales. Entonces, pues se genera ahí una narrativa. También parte fundamental del Estado-Nación mexicano es esta estrecha relación con el ejército, ¿no? O sea, desde que se crea el Partido Nacional Revolucionario, ya viene, ¿no? Esta idea. Que tiene el nombre de pene, ¿no? Pener, sí. Claro, pene, tiene el nombre del pene. Si le quitas la R, dice pene. Sí. Este partido, cómo funcionó también, o sea, que es como o sea, ni siquiera creo que sea el abuelo, pues yo creo que es directamente el PRI, ¿no? Pero como en su etapa más embrionaria, y que al final lo que intentaba con este partido, Calles, era institucionalizar la revolución, ¿no? Es decir, como, bueno, para evitar estas formas dispersas, ¿no? Disgregadas, que existían todavía en disputa, en lucha, pues lo que hizo fue, como saben qué, vamos a unificarnos todos en un partido que le dé cuerpo, que le dé forma a esta revolución, ¿no? Y todo lo que eso significa. Y que empieza siendo eso además un partido medianamente revolucionario, pues, ¿no? O sea, lo interesante del PRI es que ha durado tanto tiempo en el poder, o duró tanto tiempo en el poder, que hubo muchísimas reformas ideológicas también en sus estatutos, ¿no? O sea, no siempre ha sido una política represiva de derecha como lo conocimos, ¿no? En los últimos años, o sea, el PRM era otra cosa, ¿no? El PNR era otra cosa, ¿no? Buscaban, o sea, ha cambiado mucho entre, y por eso es tan difícil además, por otro lado, definir la izquierda y la derecha en México, ¿no? O sea, porque muchos de los partidos que han estado disputándose el poder en México, pues están a veces en la derecha, a veces en la izquierda, ¿no? A veces en el centro, y pasó con el PRI, ¿no? O sea, empieza siendo un partido muy social y termina siendo básicamente, de repente parece hasta una dictadura militar, ¿no? A mí bueno, de lo que estabas comentando, por ejemplo, creo que es importante recordar que digamos, el cambio que tiene el PRI como partido, el PNR a partido revolucionario pero institucional, ¿no? Yo creo que es el único partido en el mundo que es revolucionario e institucional a la vez, porque y eso habla mucho, digamos, de la concepción histórica que ellos, yo creo que llegan a plantearse, ¿no? De su papel en la historia y en el proceso histórico que deriva de la revolución, ¿no? Que es, ya dejamos la guerra civil, ahora tenemos que ser un partido como de clases medias progresistas, un poco, ¿no? Y yo creo que al último eso va amalgamándose a tal punto que logran realmente unificarse, ¿no? Entre ellos, porque el PRI todavía hasta Díaz Ordaz, no sé si se acuerdan, había especulaciones de golpes de Estado. O sea, a Díaz Ordaz
lo del 68, o sea, había un sector del PRI que todavía pensaba que era posible rebeliones como de la huertista, ¿no? Entonces, digamos, hasta 1960 todavía el PRI no se había terminado de consolidar como que todavía estaba como ese flujo de la revolución, ¿no? Bueno, yo pienso que ahí es algo importante y un poco que se refleja en estos desfiles militares que llegan después de ser presididos por puro militar, por presidentes, ¿no? Y son los comandantes supremos de las Fuerzas Armadas, a pesar de que no tienen carrera militar, pues, ¿no? Sí, o sea, también pensando, o sea, es que justo la construcción del PRI no solamente se basa en esta particular forma del ejercicio del poder que es el ejército, ¿no? Porque, o sea, una cosa muy, muy de esa consolidación nacional es que el ejército en ese momento era un ejército revolucionario, ¿no? Que se institucionaliza y que no requiere de ser una dictadura militar para ser una dictadura, ¿no? O sea, esta frase tan memorable que saca un sujeto de derechas, de hecho, ¿no? El peruano, ¿cómo se llama? Vargas Llosa, ¿no? Que dice como en un aforo aquí en México, dice como es que el PRI es la dictadura perfecta, ¿no? Porque no necesitaba forzosamente el desplegado del cuerpo militar como para ser un poder de hecho fáctico, ¿no? Y también me parece que hay dos momentos previos a la consolidación del PRI como lo conocemos, que es justo el PNR y después el PRM, ¿no? El Partido de la Revolución Mexicana con Lázaro Cárdenas, que tratan de hacer un jaloneo ahí de cuál es su perspectiva futuro de la propia revolución, ¿no? O sea, digamos, a mí me parece que la parte de Lázaro Cárdenas fue la parte más radical de la institucionalización de la revolución, ¿no? O sea, pensando cómo hasta él mismo, cuando se da cuenta que los periodos previos, digamos, con este Obregón, ¿no? Con este Calles, habían tenido como una forma como muy timorata del reparto agrario, y que de hecho no eran los revolucionarios los que estaban, digamos los líderes revolucionarios los que estaban incentivando el reparto agrario, sino más bien los que lo estaban haciendo eran los propios campesinos, ¿no? Y como buena institucionalización de esa revolución lo que querían es que los campesinos dejaran las armas para que ellos pudieran gestionar ese reparto de tierras, y Lázaro Cárdenas dice no, o sea, sí hay que regresarles las armas, ¿no? Entonces, a mí me parece que ese pequeño lapso con Lázaro Cárdenas, eso no quiere decir que sea como, el supermodelo, porque al final de cuentas había mucha corrupción, o sea, el cardenismo, o sea, tanto él como todo su séquito se enriqueció muchísimo, ¿no? Había una alta corrupción, pero también había un sentido muy popular a la hora de gestionar tanto los recursos como impulsar el reparto agrario, ¿no? Cosa que de hecho para de golpe ya Ávila Camacho con el PRI, ¿no? O sea, ya ahí se frena y todas esas posibilidades de radicalizar un poco más la revolución, pues se quedan ahí pasmadas y más bien sigue siendo como volver a la cuenta gotas de ese reparto agrario, ¿no? Sí, pues también yo pienso que tiene que ver mucho el tema sindical. Bueno, que a Gallego le gusta mucho ese tema, pero digamos, ¿qué papel empiezan a tomar los sindicatos? Porque, digamos, venimos de un porfiriato que si bien ya era de un proceso industrial, todavía no llegaba a los niveles que yo creo que llegaron en los 60, ¿no? Del milagro mexicano. Digamos, porque el último... el modelo productivo del porfiriato era puro despojo, ¿no? O sea, esencialmente era puro despojo, era incapaz de industrializar realmente el país. O sea, más allá de las narrativas que saca la derecha de que industrializó el país, en realidad no lo industrializó, ¿no? Fue más bien la revolución, producto de su institucionalización, que da las condiciones para que en esa paz pueda, sin importar el gobierno, desarrollarse las fuerzas productivas de la propiedad privada, ¿no? Cosa que de Porfiriato nunca va a pasar porque necesitaban Porfirio Díaz, pues. Pero yo pienso que ahí es algo fundamental porque ese desarrollo de esa fuerza productiva es la que desarrolla al último la idea de los sindicatos en México, ¿no? Claro. Y algo fundamental que digamos es Lázaro Cárdenas, que es la Junta de Conciliación y Arbitraje. Porque antes no existía eso. O sea, eso de las huelgas y que sean legales, o sea, si te pones a pensar, suena muy raro que puedas hacer legal
una manifestación, pues, ¿no? O sea, ¿no? Y más una manifestación que implica destruir o romper con el proceso productivo, ¿no? De un particular, o sea, eso es una confrontación esencialmente, ¿no? Pero Lázaro Cárdenas es el que impulsa las juntas de conciliación y arbitraje, un poco también, a mí me da la impresión que en la idea de poder mediar ese conflicto, precisamente considerando el impulso que está teniendo el movimiento obrero con la CROC, con los Magno Toledano. Con la Casa del Obrero Mundial, ¿no? Pues al último de la historia pues, trágica de los Magno Toledano, porque la última gran huelga general que hubo, bueno, no, tal vez no fue la última, pero de las últimas, fue los Magno Toledano peleándose con el PRI, ¿no? O sea, agarrándose a putazos con ellos y los Magno retándolos con una huelga general, ¿no? Entonces yo pienso que ahí también es como otro factor, ¿no? Que ahí yo pienso que juega de otra manera, ¿no? Como que pienso que el PRI lo extendía muy bien en el campo, porque de ahí venía, pero en la ciudad, con los trabajadores, le empezaba a costar más, ¿no? Y optó por la cooptación, más que por el reparto o digamos, la mediación como si lo hubo con los campesinos. Es un poco controversial lo que estoy diciendo, porque en realidad es un poco difícil realmente tenerlo claro, ¿no? Pero Pero que sí es cierto que empiezan, o sea, a suceder ciertas alianzas sindicales, ¿no? Que rompen con los intereses y que no se daban antes, precisamente en los tiempos de las disputas con Lombardo Toledano, ¿no? O sea, lo que conocemos como el sindicalismo charro, pues es básicamente la adhesión de ciertos sindicatos a las formas que va a imponer pues el PRI, ¿no? O sea, los tratos políticos, la corrupción, ¿no? Los dedazos, güey, ¿no? Que al final de las grandes, por eso logros tan grandes y fue tan aceptado después la CFE, ¿no? O sea, en reemplazo de Luz y Fuerza del Centro, ¿no? Porque era uno de esos sindicatos históricos, pero históricos también en ese sentido, ¿no? Uno de los sindicatos más corruptos y de los más valiosos, ¿no? También del país, ¿no? O sea, Luz y Fuerza proveyó de muchísimo... resolvía muchos problemas con el servicio eléctrico que hasta la fecha CFE no lo ha logrado, ¿no? Tenía gente preparada, pero en ese mismo sentido Luz y Fuerza fue uno de los sindicatos que más dinero fardeaba, ¿no? O sea, que tenía a los líderes sindicales más torcidos también, ¿no? O sea, y tiene que ver precisamente con que son herederos pues, de este tipo de políticas, ¿no? Sí, y ahorita, o sea, como recuperando un poco de lo que estaban diciendo, me parece también como muy, muy sintomático. O sea, a mí cuando Cárdenas hace esto que dices, ¿no? Las centrales obreras, las centrales campesinas, creo que fue más bien como para generar una unidad de dentro del movimiento y para para dotarles de ciertas herramientas de lucha a ambos sectores, cosa que aprovecha el PRI, ¿no? Ya como en esta forma institucional corporativa para poder más bien integrarnos, ¿no? Lo que dices, o sea, ahí está la complejidad y de las mañas tampoco es como que sea una cosa como que se fue pudriendo, sino que de nacimiento, la primera elección en donde participó el PNR, ya hubo un robo, ¿no? Ya generaron así una red, ¿no? Para comprar votos, ¿no? Meter mano a las urnas. Así fue como le robaron la elección el candidato de Calles a la huerta, pues la masacre de la huertita, ¿no? No, eso fue un levantamiento. No estaba pensando en la elección que fue con ¿con el que estamos hablando la semana pasada? Vasconcelos. Con Vasconcelos, ¿no? En esa elección, o sea, fue un claro fraude, ¿no? Y como eso enmarcó, ¿no? Como todo la ruta que caminó el PRI en todos los 100 años. Y cómo se consolidó como el partido hegemónico, ¿no? Lo que decíamos, ya no necesitaba, digamos, de la fuerza coercitiva del Estado. O sea, sí la ocupó un poco más adelante, pero más bien lo primero que hacía antes de ocupar esa fuerza era, pues más bien te intento primero comprar, primero te intento convencer, ¿no? Antes, por eso es que hablar del PRI era hablar también como de ser en cierto sentido un mexicano institucionalizado, ¿no? Porque fue todo fuera del PRI era como ¿qué tan mexicano puede ser? ¿Sí me explico? ¿No? Sí. Bueno, de lo que estabas comentando, un poco ya trayéndolo más como al tiempo de los 80
digamos, el mero apogeo del PRI y cercano también de su piso de su declive. Me acordé, por ejemplo, de Lucio Cabañas. Claro. O sea, Lucio Cabañas en muchos sentidos es una extensión, igual que lo que pasó con que había sido zapatista, que murió en Morelos, ¿cómo se llamaba? ¿Jaramillo? ¿Rubén Jaramillo? Ajá, son Jaramillo más claramente, pero Lucio Cabañas con este libro de Carlos Montemayor, que él plantea que Lucio Cabañas es una extensión de alguna manera de los movimientos revolucionarios de Guerrero, ¿no? Sí. O sea, como que la gente sabe llevar la guerrilla adelante con relativa facilidad, precisamente porque todavía tenían el recuerdo militar de la revolución pasada, ¿no? Uh-huh. Incluso Lucio había sido descendiente de un guerrillero, sí, de ahí. Y hay una parte en la que Figueroa, el gobernador, va a hablar con Lucio y ahí aplica la priista, ¿no? La que hacía la que decía Monsiváis, que era la táctica de entre el enmierdamiento, o sea, de tirarle mierda de que no, ese güey es peor que yo. Cosas que siguen haciendo ahora. Sí. Pero también. Sí. No, o sea, ese güey sí está. O sea, yo soy culero, pero ese güey es peor. Sí. Pero lo que concretamente ahí le plantea. Esa es una estrategia que les dicen, ¿no? No, es que los guerrilleros hacen, no. O sea, somos nosotros, pero nosotros les damos despensa. No, los guerrilleros, ¿qué les van a dar? ¿No? Como que esa estrategia. Pero además. Las tierras que nos quitaron. No, pero Figueroa le dice, Lucio, yo te reconozco como una fuerza regional y yo te propongo que cogobernemos el estado, ¿no? Tú en la montaña. Figueroa le dice, pues tú gobiernas la sierra y yo gobierno en la ciudad. O sea, intentó cooptar, como siempre, hacer el PRI al movimiento campesino, pero siempre hay un sector social que nunca se deja cooptar, ¿no? Y eso es lo que le caga comúnmente como al régimen de partidos, incluso ahorita, ¿no? Como que siempre es su problema, como que nunca lo han logrado solucionar del todo. Entonces, y un poco por eso el 68, ¿no? Como no podía sobornar a los estudiantes, pues cómo los tenía que manejar, tenía que hacer política ahora sí para solucionarlo. Y con Lucio, pues sí tenía que resolver el asunto social en Guerrero, ahora sí, porque no los podía solucionar a billetazos, ¿no? Y llega hasta Salinas, ya ven que antes del levantamiento del 94, llegó Salinas con solidaridad a bombazos de dinero, a ver si los podía detener. Y fue incapaz también de solucionar el problema zapatista por un término político, ¿no? O sea, tanto que ahí siguen, ¿no? Uh-huh. Bueno, bueno, pero digamos el conflicto no terminó, pues. O sea, ahorita hay más narco y hay más grupos militares, ¿no? Entonces, yo pienso que eso también es como ya llegando como a la etapa ya del autoritarismo pleno, es eso problema, ¿no? Que intenta siempre cooptar, pero cuando entra en conflicto es cuando los movimientos no ceden a sus ofrecimientos de dinero o intentan la represión, pero tampoco logran hacer la represión porque esos movimientos tienen cierta base social que pues les es imposible, ¿no? Entonces como que o se quedan en paz o empieza a haber como una guerra de desgaste, ¿no? Que es la guerra sucia, ¿no? Y que al final termina en cosas como la separación del PRD, ¿no? Pues no sé necesariamente. O sea, tiene que ver, pues, ¿no? O sea, con ciertas crisis de mantenimiento del partido, ¿no? Sí, y cómo sus formas de accionar del propio PRI, que se fueron haciendo tan naturales por tantos años, fueron también como, o sea, fueron dinamitando la vida interna del país. Pienso como, o sea, todo aquello que, o sea, que no era dentro del PRI, lo hacían al interior del PRI, y si no podían hacerlo, también, o sea, es que pensemos también en que esta gente tampoco era una pendeja, ¿no? O sea, si no podían, digamos, incorporarlos a sí mismos, lo que hacían también era generar una oposición, un diálogo político muy controlado. Estoy pensando en la creación de los partidos satélites, ¿no? O sea, como algunos partidos
partidos comunistas, los partidos, perdón, el Partido Verdadero, la Revolución Mexicana, etcétera, ¿no? El PT mismo, ¿no? Que ya nadie se acuerda cómo inició el PT, pero fue un superfugio ahí salinista. Claro, ajá, o sea, pero como todos estos países, todos estos partidos fueron una forma como de incluso generar institución a través de ciertas discusiones simuladas, ¿no? Y ya cuando definitivamente no podían ni siquiera generar esas discusiones simuladas, ahora sí ya venía la represión, la persecución, el asesinato, ¿no? O sea, por eso hablar del PRI es una cosa tan compleja, porque ahorita podemos decir como, sí, pues todos los políticos de determinada edad vienen del PRI. Pues claro, porque nada político podía existir fuera de él, fuera del PRI, ¿no? Al menos que fueran. Sí, había. Sí, eso iba. En términos de política partidista. Sí. La política social, pues justo es lo que estás hablando. Siempre estuvo aledaño, ¿no? De ahí que el PRI se haya creado la fama que tuvo como partido culero también, ¿no? O sea, y que otra vez, que no es de todos los años del PRI, pues, ¿no? O sea, el PRI es de los partidos también que son primeros partidos con una intención de organizar políticamente a la sociedad, pues, ¿no? O sea, lo que había dicho el Esther al principio, ¿no? De cohesionar, ¿no? Todas esas cosas que no se logra, ¿no? Creo que no se logra, ¿no? Más bien lo que va a hacer, a mí me parece, el PRI es darle esa apertura a generar la política partidista que tenemos, ¿no? Precisamente en esas simulaciones. Claro. Sí, a eso iba, claro, o sea, sí hubo ciertos, ya es lo que íbamos, tan los hubo que si no hubiera estos movimientos que tú estás planteando, que no eran parte de, pues no hubiéramos tenido guerra sucia. O sea, de ahí viene, ¿no? Como todos estos movimientos políticos que no se quisieron ni alinear al PRI, ni entrar a este jueguito de discusiones simuladas. Entonces lo que terminaron haciendo fueron, pues hay que asesinar a sus dirigentes, hay que perseguirlos, hay que desaparecerlos, ¿no? O sea, y de ahí viene también, me parece, este ímpetus, ¿no? O sea, ahí viene al final de cuentas las guerrillas, ¿no? La explosión, la detonación de las guerrillas posterior al 68, y con ello la guerra sucia, y con ello también las desapariciones forzadas, y con ello los movimientos sociales pacíficos en busca de aquellas personas que fueron desaparecidas, ¿no? El Comité Eureka, ¿no? Esta lucha de los padres, de las madres, pues fundamentalmente, pero de familiares en general, en busca de sus familiares desaparecidos, ¿no? Etcétera, etcétera, que me parece que generaron una vuelta de tuerca a esta lógica que dicen como es que nosotros no somos la guerrilla, pero tampoco estamos con el PRI, al contrario. Y me parece que fue una lucha muy digna que sentó ciertas bases para empezar a pararle, ¿no? A generar un alto al propio partido institucional, ¿no? El partido hegemónico. Sí, y también yo creo que empezó a hacer la idea de que, digamos, México existía más allá del PRI. O sea, no sé si me explico. Porque él, o sea, ahorita también está usando ese discurso con el tema de Morena. O somos nosotros o es el caos de la derecha, ¿no? Que es lo mismo que utiliza, por ejemplo, el PSOE en España, ¿no? Soy yo o es el loco de Abascal. o los demócratas es esto, ¿no? Soy yo o es el pendejo de Trump. Y dices, o sea, es que la vida nunca es dicotómica. O sea, al último se puede resumir algunas cosas en ciertas dicotomías, pero comúnmente se están jugando varios elementos a la vez, ¿no? Y pues yo pienso que eso es un poco de lo que usaba el PRI, ¿no? Un poco para ir como terminando de este discurso de que soy yo o el caos, ¿no? O sea, soy yo o regresamos a la guerra civil. Soy yo o los gringos vienen sobre nosotros. Soy yo o viene el comunismo. Siempre tener una cosa ahí que soy yo, porque soy el menos peor y ya me conocen, ¿no? Y el problema es de que yo creo que ese pensamiento ha permeado mucho en la población, ¿no? O sea, hay mucho la idea de que más vale malo conocido que bueno, ¿no?, por conocer. Pero el problema es de que el asunto no es conocer a otros, sino tener confianza en lo que tú vas a hacer, ¿no? O sea, no sé si me explico, tus ¿no? decisiones políticas. La decisión política siempre la externaliza, ¿no? Y realmente nunca logra lo que al último yo creo que era mucho del pensamiento de la revolución, sobre todo del inicio, bueno, del más ideologizado, que era hacer a las masas partícipes de la historia, ¿no? Como los murales de Diego Rivera, ¿no? Uh-huh. Hay una parte donde dice algo así, las masas como hay un mural que se llama Las masas hacedoras de la historia, ¿no? Uh-huh. Y eso al último el PRI fracasa, ¿no? O sea, su idea
de su misión histórica de la revolución, fracasa al dejar que Salinas pues nazca como nace, pero también desde antes. Y bueno, ahora Alito pues ya... No sé si ya es la broma, ¿no? Sí, me parece que hay una lección histórica alrededor de esto que estás comentando, o sea, pensando en cómo el PRI, ¿no? Bueno, o sea, desde antes de que fuera el PRI, digamos, estas dos formas, lo que hace es generar un discurso, una narrativa en la que esta institucionalización de estos poderes con estas personas están enarbolando la voluntad popular, ¿no? Y cómo ese mismo discurso justificó incluso propuestas, reformas políticas contrarrevolucionarias, ¿no? Entonces, que ahí viene la contradicción, ¿no? O sea, no digo que todo aquello que dijeran que era por parte de la voluntad popular fuera antipopular, pero sí me parece que si no hay una crítica, una constante discusión acerca de, bueno, si es realmente lo que queremos nosotros como esa voluntad popular, entonces podemos empezar a justificar muchísimas cosas que quizá más bien lo que vayan a terminar haciendo es contravenir esta propia idea fundamental, ¿no? Y eso lo digo también abarcándola actualmente, ¿no? Digamos, así como Morena también quiere decir, generar este discurso, esta narrativa de es que nosotros estamos impulsando lo que al pueblo le conviene, bueno, o sea, puede ser que algunas cosas que han estado pasando, sí, evidentemente era algo que quería la gente, pero puede ser que más bien es una cosa que querían ellos, que quiera la gente, ¿sí me explico? Sí. O sea, como déjame explicarte qué es lo que quieres, ¿no? Sí, pues, o sea, al final un poco... toda la política de Andrés Manuel desde que llega al poder, ¿no? De empezar con consultas populares, ¿no? Empezar a tratar eso, ¿no? De generar un cierto involucramiento social en la toma de decisiones políticas como el juicio de expresidentes, ¿no? Ahora la reforma judicial, pero sin explicar cómo van a funcionar realmente los mecanismos políticos sobre los que está decidiendo la población, ¿no? ¿Cómo chingados va a funcionar la reforma judicial? Sabe. ¿No? ¿Cómo chingados iba a funcionar el juicio de expresidentes? Sabe, ¿no? O sea, no hay unos claros estatutos en ese sentido, ¿no? O sea, es un poco seguir dándole a tole con el dedo a la banda, haciéndolos creer, ¿no? Que lo que están haciendo es participar de un proceso democrático, pero no nos han dicho cómo nos van a asegurar que no sean las propuestas de magistrado de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que no sean las propuestas de jueces de tal o cual a la del partido, ¿no? Que por otro lado ya tendremos que hablar en algún momento también de cómo se forma Morena, ¿no? Y de la escisión del PRI, en donde pierde la hegemonía política y van a surgir cosas como el PAN, ¿no? Y a qué intereses representa, ¿no? Cómo surge el PRD, ¿no? Y todo el movimiento social que se va a aglutinar alrededor del PRD, ¿no? O sea, en términos de que la política del PRI era una política que ya no estaba funcionando, ¿no? En ese sentido, o sea, hay que ver cómo todos estos actores que ahora llegan a Morena, ¿no? También empiezan a desarrollar esas mismas políticas de las que estamos hablando, pues, ¿no? O sea, que traen arrastrando desde el PRI y que yo creo que si lo vemos ahorita no es una cosa tan distinta, ¿no? O sea, la hegemonía de Morena en términos de la bandera de una política popular a lo mejor ha sido mejor planteada, pero en términos de dinámicas, ¿no? En términos de las formas del manejo de la política, pues no parecen estar tan distantes, ¿no? A lo mejor un poco menos de represión. Y aquí en la ciudad, ¿no? O sea, porque afuera está objetísimo, ¿no? Objetísima la represión, ¿no? Ha sido uno de los sexenios en donde más muertes de periodistas hemos tenido, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que parece que la política partidista en México se sigue reflejando precisamente desde estas tradiciones priistas, ¿no? Entonces, ¿qué tan progresista es el partido que gobierna hoy el país? Pues realmente queda sobre la mesa, ¿no? Sí, sobre esto último que mencionas, me parece fundamental, o sea, pensar cómo nace el PRD, porque al final es una decisión del propio priismo.
esta corriente democrática, ¿no? El frente que Cuauhtémoc Cárdenas, y que al final, o sea, no solamente fue Cuauhtémoc, sino que bueno, trae como estas ideas bastante más diluidas que que su padre, ¿no? Que Lázaro, porque al final Lázaro y todo su séquito no se llaman a sí mismos socialistas por una cosa, digamos, meramente coyuntural, pero esa banda sí traía ideas socialistas, Cuauhtémoc no. Es como Yao. ¿Qué? Que dice Que es anarquista, pero en realidad tiene más ideas socialistas, pero no lo sabe, ¿no? Sí, No tengo ni idea de qué es el es como un socialista reprimido, güey. No sale del closet. No, pero acá es que, o sea, eso ya venía dando cuenta de la putrefacción al interior del PRI y cómo por esas fechas también pasa uno de estos grandes acontecimientos que me parece que marcó fuertemente el fin del PRI, que fue el asesinato a Colosio, que a mí me parece una leyenda, no sé de dónde viene, como es que Colosio iba a transformar el PRI, ¿no? Sí. O sea, ¿de dónde viene que Colosio era progresista? Creo que no, era un salinista más, ¿no? Solamente que no lo mata, más que la propia lógica interna gangsteril que permeaba el interior del propio PRI, ¿no? O sea, así como lo mataron a él, estoy muy, muy seguro que ese güey pudo haber hecho eso y otras cosas mucho peores al interior del partido, ¿no? Y que, bueno, regresando como a esta ala que se mueve, ¿no? Este otro sujeto que acaba de fallecer, que igual funda el PRI, se me fue su nombre, Fidel Velázquez. No. Acaba de morir hace como 2 años, que igual estaba como acusado de acoso sexual y... Hay muchos. Sí, o sea, dices que robó. No mames, no, la mitad. Que tenía narcos con nexos con el crimen organizado. Bueno, o sea, pero o sea, para lo que voy y a lo que da cuenta esto es cómo esta misma corriente, el PRD, se va pudriendo desde su propio nacimiento, ¿no? Y que no pudieron combatir tampoco porque no quisieron democratizar del bendito partido. Entonces estaban más preocupados en las luchas internas entre, o sea, poderes que formaban el PRD a que pues, generar una cosa medianamente democrática y así. Y es una, es a lo que iba, y es una de las cosas que creo que puede pasar en cualquier momento. Yo creo que ya pasó, pero nada más que todavía no se manifestó con más potencia. O sea, es que viene en estos sexenios donde se va a ver. Yo creo que lo que pasó es de que era, o sea, bastante claro que los que ya tenían una disciplina de trabajar en una institución burocrática como un partido hegemonizaron a los que eran de organizaciones sociales. Porfirio Muñoz Ledo, me acabo de acordar. Porfirio Muñoz Ledo. Sí, todos ellos, o sea, tenían un colmillazo y los otros sí movilizaban a la gente, ¿no? Ellos también traían sus organizaciones sociales, pero ¿quién sabía en la administración del Estado? Pues nosotros. Entonces, como al último no fue una ruptura con las estructuras administrativas del Estado, pues los que tenían ventaja, tal vez no en términos de base social, pero sí en términos de que eran capaces de gestionar la política de alianzas y la política al exterior del partido, pues los que terminaron ganando todos los puestos de poder dentro del partido, ¿no? Cosa que si te das cuenta, eso ha pasado con Morena. Todos los gobernadores de Morena no son de Morena. No. O sea, ni uno solo es de Morena. Bueno, tal vez Clara Brugada, pero era del PRD, ¿no? O sea, pero ninguna nace, porque ya habría, o sea, como ya lleva 10 años el partido, uno que haya estado en los primeros años pudo ya ser gobernador. O sea, tampoco es tan joven Morena, pero tampoco es el caso, ¿no? Como que todos vienen de ahí, pero además como que aprendieron las mañas del corporativismo, o sea, como que se juntaron con ellos y aprendieron mañas. Después les gustó un poco aprender esta gestión del Estado, pero además yo creo que nada más como para ir terminando, pienso que hay algo importante, ¿no? Que el PRD creo que en sus inicios era mucho más radical que lo que hoy es Morena. Sí, por supuesto. O sea, era mucho más radical. Cuando fue el fraude... AMLO era más radical que AMLO. Sí, AMLO era más radical cuando estaba en el PRD que ahora que está en Morena, claro. Pero o sea, ahí sí hubo de verdad un planteamiento de un levantamiento armado cuando fue lo de Cárdenas. O sea, estaba viendo el archivo y era en serio, o sea, era de verdad, era algo real, ¿no? O sea, no era como
lo de la toma del Paseo de la Reforma, no, o sea, había de verdad gente armada ya preparándose para esto, ¿no? Claro, pero es que también Andrés Manuel, para ya incluso fundar Morena, tiene que hacer un montón de tratos, ¿no? Ya no puede llegar con la misma radicalidad a fundar Morena, ¿no? O sea, porque todavía su primer campaña la hace con el PRD, ¿no? Es hasta que fracasa que tiene que fundar Morena, porque ya no lo quieren en el PRD además, ¿no? O sea, y ahí se tiene que ir jalando, ¿no? O sea, no era la misma banda que estaba siguiendo su radicalismo en el PRD, ¿no? O sea, tiene que agarrar de aquí, tiene que agarrar de allá, tiene que agarrar, o sea, de diferentes puestos no tan radicales, pues, ¿no? O sea, de banda que está optando por otro tipo de política y pues obviamente se atibia el Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Sí, ahí me parece que... No, es un tema muy extenso, ¿no? Sí, tiene razón, no vamos a entrar a eso porque hay un par de cosas, igual ciertas críticas que se pueden ir haciendo en torno a con quién haces alianza, ¿no? O sea, porque las alianzas son imprescindibles, no puedes, o sea, si haciendo política tienes que hacer forzosamente alianzas. Aquí la cosa es como, hago alianzas con la patronal o hago alianzas con las estructuras obreras, ¿no? Y también una cosa que podríamos empezar a figurar como para generar evaluaciones de cómo estamos funcionando, digamos, no solamente en términos de Morena, sino en general como cualquier partido medianamente que se considere de izquierdas, es, bueno, o sea, qué tanto estamos trastocando los intereses de aquellas personas que tienen poder tanto económico como político. Pienso, a ver, lo que decías, el PRI si algo sabía era tener cuadros que supieran gobernar, administrar estructuras que eran tanto estructuras visibles como estructuras que se manejaban por debajo del agua, ¿no? Entonces, en este punto, ¿qué tanto esa gente que tenía tanto poder se les ha quitado poder, aunque sean estructuras no tan visibles, incluso poder económico? ¿Qué tanto los empresarios que ya tenían un chingo de dinero antes de la entrada de un gobierno de izquierdas como este, han perdido o han disminuido el crecimiento de sus riquezas, ¿no? Ahí podría ser una forma de evaluación. Pero bueno, pues según el presidente, han ganado. Según el mismo presidente, han ganado, ¿no? Sí, no les ha ido, que les ha ido mejor con México que antes. Con todo y que les anda pidiendo impuestos, les está yendo chingón, ¿eh? Eso dijo el presidente. sí, y bueno, o sea, me parece que no podemos dejar de estar revisando la historia, de ahí podemos encontrar muchísimas lecciones que nos ayuden a generar también memoria, porque la memoria también nos ayuda a construir futuro, sabiendo de esas experiencias pasadas, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas gracias, ¿no? Por sintonizarnos, por estarnos escuchando, y pues vamos a seguir discutiendo de estos y otros temas. A lo largo de septiembre vamos a seguir hablando acerca de estos temas, ¿no? De la consolidación del Estado-Nación, de qué es ser la patria, todos estos temas que el pozole, el partido, las tradiciones, el poder. Con un pozole, ¿no? Sí. El próximo episodio esperen aquí unas tostaditas de tinga, porque vamos a ponernos bien patrióticos. Entonces, pues nos estamos viendo en la próxima emisión de La Funa. La funa patriótica. La Funa Patriota.